Aquí en Apocalipsis capítulo 19 vemos la marea espiritual de la tierra, sobre la tierra, cambiar. Desde las plagas, el juicio, el sufrimiento, y cambia a la alegría, la venganza, la justicia de Dios, y empieza a cambiar las cosas. En capítulo 18, Juan le dijo a Juan en el versículo 20, dijo: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En capítulo 18 está hablando de la destrucción de la gran ramera y la ciudad de Babilonia, que estaba contaminando la tierra y controlando la tierra, exigiendo la adoración al anticristo, y también derramando la sangre de los profetas, de los siervos de Dios, de los que creyeron en Cristo. Y ahora empiezan a adorar a Dios y alabar a Dios, y vemos las cosas cambiando en medio de la destrucción y la muerte. Ahora ven a Dios obrando, empezando a reinar, y empiezan a alabar a Dios. Vean la justicia de Dios. El creyente puede tener gozo en esta vida si cuida su vista, su mirada, y está mirando a Dios y la obra de Dios. Puede regocijarse en el Señor. Y hay tres motivos que realmente evoca la alabanza de los cielos y de los que creen en Dios. En primer lugar, Dios juzgó a sus enemigos. Dios juzgó a sus enemigos. Dice en versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud de alabanza. ¿Después de qué? Después del juicio de Dios, después de la venganza de Dios. A veces cuando uno está leyendo alguna historia, le hierve un poco la sangre cuando ve la injusticia prosperar. Cuando los malos salen con lo suyo, dicen, ¿cómo puede ser? Y hasta este momento los malvados están saliendo con los suyos, pero ahora Dios interviene y empieza a destruir la gran ramera, destruye la ciudad, que, como dice acá en versículo 2, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, su maldad ha permeado, ha llegado a todos los puntos de la tierra, ha controlado la economía, la política, la adoración, todo. Y ahora Dios está juzgándolos. Y la reacción del cielo y los que están en los cielos, los que han muerto, los mártires y los ángeles, es alabar a Dios. Alabad a Dios. Aleluya es una palabra bíblica que habla y significa alabado sea el Señor. Es una palabra que el creyente debería usar con inteligencia. Puede ser usada en alguna reunión, cuando uno escucha algo que realmente es un motivo de alabar a Dios. Puede usarlo en su casa, cuando está orando a Dios y pensando en Dios. No como una especie de control mental, de tratar de salir de alguna depresión o desánimo o alguna tristeza, simplemente repitiéndolo como si fuera una manera de controlar a sí mismo, sino, como les decía, con inteligencia, alabando a Dios. A veces cuando hay injusticias, correctamente, nos causa tristeza. Y si nosotros enfocamos en las injusticias, la tristeza se puede apoderar de nosotros a tal punto que afecta nuestra obediencia a Dios.
puede brotar un poco de amargura, enojo. Por eso este pasaje es un recuerdo a nosotros que sabemos cómo se escribe el último capítulo de la historia de la humanidad. Esa injusticia que sigue, digamos, en todos lados y en nuestro barrio y a veces entre nuestra familia y todo, las injusticias siguen, pero un día Dios va a juzgar y eso debería ser un motivo de alabanzas de nuestro corazón hacia a Dios. Podemos aún ahora alabar a Dios sabiendo el fin de la historia, sabiendo cómo va a terminar. El ser humano está muy preocupado pensando que el ser humano va a destruir el mundo, descuidando el medio ambiente. Yo les aseguro, hermanos, es Dios quien va a juzgar esta tierra y aún después vamos a ver cómo Él va a destruir por fuego a toda la tierra y hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y por eso debemos alabar a nuestro Dios y recordar personalmente cuando nos toca la injusticia que Dios está al tanto. Estamos viendo una visión que Juan vio hace 2000 años atrás y que durante esos miles de años no se ha efectuado todavía. Y quién sabe cuántos años más Dios va a esperar para hacer esto, porque la visión que Él ve es en el futuro. Y puede ser que Él tarda 10 años, 50 años, 200 años, 1000 años. No sabemos cuándo va a efectuar esto. Lo va a hacer, pero podemos ponerlo por escrito que lo va a hacer. Es una promesa de Dios. Entonces, mirando adelante a cuando Él va a arreglar las cuentas y Él va a tomar venganza, podemos regocijarnos en Dios. En versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En capítulo 6 vimos las almas que estaban debajo del altar. ¿Y qué decían? ¿Qué clamaban a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a tomar venganza? Ahora acá vemos que llega el momento de la venganza. Él va a cumplir su promesa y va a cumplir su palabra. Y yo les quiero asegurar, hermanos, Dios está muy al tanto de tu sufrimiento y mi sufrimiento y la injusticia de los que nos rodean y cómo nos tratan. Quizás algún incrédulo en el trabajo, quizás algún vecino, quizás algún familiar. Y quizás uno dice, pero Señor, ¿cómo puede ser que pase esa injusticia, ese maltrato y no tomas venganza? Dice la palabra de Dios a los creyentes, Romanos 12, no paguéis mal, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Qué impresionante esa frase, la ira de Dios, dejar lugar. No tome venganza vos, porque es quitar la oportunidad a Dios que Él tome la venganza. Pero si vos dejar lugar, le tratás a la otra persona correctamente, como corresponde, no importa cómo la burla o la actitud que puede tener, dejar lugar a la ira de Dios. Y Dios va a tomar venganza. Y no sabemos cómo Dios va a tomar venganza. Puede ser que tome venganza y la otra persona ni se da cuenta, pero vos sí te das cuenta que Dios está
actuando a favor tuyo porque Él juzga. Puede tardar mucho tiempo y pueden pasar meses o años cuando nosotros no vemos la mano de Dios. Pero Dios promete, es una promesa. ¿Y sabe qué? Dios siempre cumple sus promesas. Dios juzgó a sus enemigos. Están adorando a Dios, aleluya, alabando a Dios. Alabado sea el Señor. Y hermanos, confiemos en las promesas de Dios. Él está al tanto de cada uno de sus hijos, del sufrimiento. Cómo nos encantaría que Dios grite desde el cielo o que Él mande un rayo en medio de esta injusticia y mirar a la otra persona. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Él está mirando y Él va a tomar venganza. Él va a defender a su hijo o su hija. Pero lamentablemente no tenemos este lujo. Pero un día Dios va a tomar venganza. Y por eso están a los gritos, alabado sea el Señor. Dios juzgó a sus enemigos. Número 2, Dios está reinando. Desde ese momento, Él está en el cielo como soberano, está interviniendo, pero Él ha permitido mucho sufrimiento en la tierra. Ha permitido el diablo, ha permitido sus ángeles caídos, ha permitido mucha injusticia, pero ahora Él va a empezar a reinar de una manera más activa. Miren versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. ¿Y por qué estaban alabando a Dios? Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En algunas traducciones dice, ha comenzado a reinar. Ahora, Él está reinando sobre la tierra actualmente. Pero en este momento, Él va a iniciar un reino más activo y Él va a establecer su reino sobre la tierra, donde Él va a intervenir y juzgar con justicia y con poder, como Él prometió en el Antiguo Testamento y como vemos en el Nuevo Testamento, y comenzar su reino. El Señor omnipotente es la traducción de esa palabra en el versículo 6. El Señor nuestro Dios Todopoderoso, el Señor omnipotente, que está mirando y tiene todo poder, ha comenzado a reinar. Dios ha permitido injusticia, pero a partir de este momento no va a permitir más las injusticias. Él va a reinar con poder. Él reina sobre la tierra, ahora es soberano, no me malinterpretan, no es que Él no está reinando desde el trono, pero Él está permitiendo cosas sobre la tierra que aun cuando Él como soberano, que no es lo que Él desea. Él puede intervenir, Él permite el libre albedrío, Él permite la maldad. Pero ¿qué es lo que oramos en nuestra oración? Cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar, que se haga su voluntad sobre la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay maldad, no hay pecado, no hay rebeldía. Y en la tierra va a llegar el momento cuando Él reina desde su trono con otro nivel de reinado, otro nivel de poder, y Él va a reinar. Ha comenzado esa
ese momento de reino ahora en la tierra. Dios está reinando. Dios está por conquistar el reino de Satanás, el reino de la bestia. Lo ha hecho destruyéndolo. Ahora los va a juzgar al final de ese capítulo y apresarlos durante un tiempo en el infierno, en el Hades, esperando el tiempo después de los 1000 años, cuando Él los va a soltar y darles una oportunidad más a levantar una rebeldía, pero antes de lograr algo, Dios va a intervenir. Dios es soberano. Hay muchas cosas que suceden en este mundo que realmente no es la voluntad de Dios. Es la voluntad del mundo, es la voluntad del ser humano, es la voluntad de Satanás. Dice en el libro de Primera de Juan, en Primera de Juan dice lo siguiente, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dios no aprueba estas cosas, no vienen de Él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hagan estas otras cosas que no son la voluntad de Dios, o el deseo de Dios, o el plan de Dios. Haga lo que es agradable a Dios. Es posible que un creyente no haga la voluntad de Dios. Bueno, pastor, si no hace la voluntad de Dios, ¿de quién es su voluntad? La voluntad mía, la voluntad de un pecador, no la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar a Dios, que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra, como se hace en el cielo. Y Él va a empezar a reinar de esa manera sobre la tierra. Y eso es un motivo de gozo, de alegría, que Dios está reinando. Y por último, Dios está preparando la novia para su hijo, la novia del Cordero. Mire versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué hay que gozarse? Primero, porque Dios juzgó a sus enemigos. ¿Por qué hay que gozarse? Porque Dios comienza su reino de una manera más activa en el cielo y está reinando el omnipotente. ¿Y por qué debemos gozarnos? Porque está empezando los preparativos para las bodas del Cordero. La novia del Cordero es la iglesia, es la iglesia. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, dice lo siguiente. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La Biblia habla de ese momento cuando la novia de Cristo, la iglesia, va a ser presentada y va a haber unas bodas sobre la tierra. Va a haber unas bodas donde Cristo va a ser unida a su iglesia.
por toda la eternidad. Un evento de mucho gozo, de mucha alegría en la cultura judía. El casamiento era un motivo de mucha alegría y muchas veces la fiesta duraba días, esta fiesta. Y algunos comentaristas piensan que durante todo el milenio va a haber una fiesta de estas bodas del Cordero. No sé cuánto tiempo va a durar, no sé va a pasar, pero va a haber una boda especial. ¿Y qué pregunta la gente cuando comenta que ha ido a una boda? ¿Qué pregunta la gente que no estuvo presente muchas veces? ¿Y qué comió? Bueno, el vestido de la novia. ¿Qué tal el vestido de la novia? ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Hermosa, ¿no? Mire lo que dice en la palabra de Dios, que va a ser un motivo de gozo en esa boda, la vestimenta de la novia, la iglesia. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia incluye a cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, donde cada uno ha sido habitado por el Espíritu Santo de Dios. Pero mire lo que dice en versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Va a ser hermosa la vestimenta. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, esta frase me llama mucho la atención. Pareciera que cada creyente no va a tener la misma vestimenta en las bodas del Cordero, que va a ser una vestimenta de acuerdo a sus obras, a sus acciones de servicio aquí en la tierra. Sí va a ser resplandeciente, sí va a ser lino fino, blanco, hermoso, pero pareciera que va a ser una vestimenta de acuerdo al sacrificio, al servicio y la obediencia de cada hijo de Dios. No hay algo escrito en la palabra acerca de eso, pero sí en el tribunal de Cristo que ya pasó antes de ese momento, Cristo va a dar una recompensa por el servicio de cada uno, cómo usó su talento, cómo usó su don. Algunos usaron su don con mucho sacrificio, otros escondieron su don. Algunos sirvieron al Señor con mucha ánimo y otros no sirvieron al Señor con mucho ánimo. Me pregunto, si las acciones de nuestro servicio se van a reflejar en nuestra vestimenta, puede ser que la vestimenta de algunos sea demasiado sencillo y que otros sean una vestimenta muy adornada, muy elegante. No sé, les pregunto o los tiro ahí para ayudarles a contemplar que un día, yo creo que Dios va a manifestar a través del tribunal de Cristo, Él va a manifestar su asesoramiento de nuestro servicio en la tierra y puede ser que en la boda del Cordero nuestra vestimenta va a mostrar a otros el nivel de nuestro servicio, el nivel de nuestra obediencia a Dios, cuánto nos involucramos en la obra de Dios. Ahora, en el cielo no va a haber celos,
no va a haber enojo, no va a haber competencia ni nada por el estilo. Así que simplemente Dios va a vestir a cada uno en las bodas según su obediencia desde el momento de aceptar a Cristo hasta el momento que entró en su presencia. Ahora, es para pensar y es para animarnos a nosotros, no por egoísmo, no por malos motivos, pero darnos cuenta que Dios va a mostrar su aprecio, su aprobación de nuestro servicio sobre la tierra, de alguna manera. Y puede ser que lo haga a través de esta vestimenta. Ahora, en el casamiento judío, el casamiento fue un arreglo muchas veces cuando los chicos eran jóvenes, muy jóvenes, entre los padres, y el esposo eligió el día cuando vino y él apareció en el momento y llevó a su novia a la casa que él preparó, y así comenzó la fiesta de esa boda. Y había muchos invitados, muchos que participaron de esa boda. Y hay un versículo, el versículo 9, dice, el ángel me dijo, ahora el ángel está hablando, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, un comentarista dijo, ¿va a ser llamado o invitado la novia a la boda? Por supuesto que no. La novia va a participar de las bodas. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los que van a participar de esa boda observando la novia de la boda del Cordero? Los creyentes del Antiguo Testamento van a ser participando de eso. Acuérdense que estamos dentro del tiempo todavía. Estamos preparándonos para los 1000 años sobre la tierra. Durante el milenio, Dios va a tratar su novia, la novia de Cristo, del Cordero, de una manera, y la boda, y los creyentes del Antiguo Testamento van a ser resucitados y van a participar de esa boda. Los judíos todavía van a recibir unas bendiciones que Él preparó para los judíos durante el milenio. Y una vez que entramos después del milenio en la eternidad, no va a haber ninguna diferencia entre la iglesia, los creyentes del Antiguo Testamento, los judíos. Vamos a todos disfrutar del nuevo cielo, de la nueva tierra. Vamos a entrar en la eternidad. No vamos a tener tiempo, no va a haber día ni noche. Vamos a disfrutar de la eternidad. Y esa esperanza es otro motivo de gozo para el creyente. Están adorando a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor por la destrucción de sus enemigos, por la victoria sobre los enemigos. Porque está reinando sobre la tierra. El enemigo, Satanás, va a estar confinado al infierno, al Hades, y el lugar de espera, y después echado al infierno. Y también las bodas del Cordero va a ser un gran motivo de alegría y de gozo. Y nosotros vamos a recibir recompensas durante ese tiempo. Yo sé que a veces mirando las circunstancias nos ponemos un poco mal, frustrados, tristes, pero tenemos que mirar a esos motivos de gozo, de estar en la presencia del Señor un día. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero Dios tiene todo en control, y un día vamos a estar participando de esa boda del Cordero.
la justicia, la venganza de Cristo va a llegar y nosotros vamos a estar en su presencia. Él va a estar reinando. No va a reinar más el enemigo, no va a haber más reino de la naturaleza pecaminosa y vamos a estar gozosos con el Señor por toda la eternidad. Vamos a orar al Señor.